No te saltes las comidas principales si quieres sanar tu metabolismo y adelgazar. Comer a horas se constituye en una recomendación fundamental a la hora de empezar un proceso de adelgazamiento o de mantener un peso saludable. La eterna pregunta de cuántas comidas debemos recibir al día aún no ha sido resuelta. Lo que sí se tiene claro es que esa tendencia de la década de los 80 de que decía que teníamos que comer 5 o 6 veces al día está en desuso. Hoy día existe una ciencia que se llama la cronobiología y la crononutrición, y es la forma en la que los alimentos interactúan con nuestros relojes biológicos. Tenemos relojes biológicos internos y relojes biológicos periféricos. Esos relojes se regulan por patrones de día y de noche. Esos relojes controlan nuestra producción hormonal y el funcionamiento de cosas tan básicas, hablando de metabolismo, como nuestra microbiota intestinal. Dicho esto, comer a horas constituye un proceso clave a la hora de adelgazar. ¿Y cuáles son las mejores horas para comer? Ya habíamos hablado de que no existe la teoría de que tienen que ser 5 o 6 veces al día. Hasta el momento se sabe que nuestros ciclos están regulados para 3 comidas principales. Ojo, no quiero decir que sea obligatorio, pero 3 comidas principales es lo que el mecanismo adaptativo evolutivo nos ha permitido afrontar y llevar de la mejor manera. Lo digo en el sentido en el que la cronobiología y la crononutrición nos indica que las hormonas van ciclando según el momento del día. Por ejemplo, la insulina se produce en un pequeño pico en la mañana, un pequeño pico a mediodía y un pequeño pico entre 5 y 7 de la noche que se sincroniza con el pico de una hormona llamada el cortisol. La insulina es una hormona adipogénica, es una hormona muy importante para nuestro metabolismo, pero como dije, adipogénica ayuda a formar grasa. Si yo todo el día estoy comiendo alimentos que disparan la insulina, como por ejemplo el azúcar o los productos de panadería, todos esos picos de insulina en el transcurso del día por comer tantas veces van a hacer que se acumule más fácilmente grasa. Por eso voy entendiendo que con 3 momentos del día es suficiente para mantener mi insulina controlada y para darle tiempo al cuerpo de que se vaya a recuperar. La segunda hormona de la que te hablé es el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Se produce por las glándulas suprarrenales. Nuestro cuerpo, cuando se despierta, produce cortisol como una respuesta de estrés. Ese pico ocurre más o menos a las 8 de la mañana. Más luego, a las 5 de la tarde, viene un segundo pico de cortisol. Esos 2 momentos son claves como las 2 comidas que sí o sí deberíamos recibir. El otro aspecto de los horarios de alimentación y de por qué no debemos saltarnos las comidas tiene que ver con la microbiota intestinal. Nuestro intestino tiene millones de microorganismos que se encargan de metabolizar carbohidratos, producir hormonas y en general regular muchas funciones dentro de nuestro organismo, hasta nuestro estado de ánimo. Esa microbiota duerme en la noche, por eso en la noche no debería consumir alimentos porque está mi microbiota durmiendo. Otro aspecto importante de por qué no debo saltar las comidas es porque si yo salto una comida, en las siguientes horas voy a tener más hambre de la que debería tener en el momento en que mi cuerpo está preparado biológicamente para recibir alimentos y puede hacer que rompa más fácilmente la dieta. Después de todo esto que has escuchado, te voy a dar los momentos clave para comer. En primer lugar, el desayuno debe ser entre 6 de la mañana y 9 de la mañana. Ni más temprano de las 6 de la mañana, ni más tarde de las 9 de la mañana, porque estaríamos regulando nuestra hormona insulina, nuestra hormona cortisol y otras hormonas relacionadas con el metabolismo y sobre todo con el hambre. En un video anterior les expliqué lo importante que es romper el ayuno con proteína y no con carbohidrato para que esas hormonas funcionen bien. En ese ajuste de los relojes biológicos, el desayuno es fundamental. Romper el ayuno temprano es clave para evitar picos de hambre posterior. Estudios han demostrado que las personas que desayunan temprano tienen menos riesgo de obesidad y sobrepeso. Las personas que desayunan tienen menos riesgo de diabetes. Así que saltarse el desayuno no es una buena forma de ayunar. Porque seguro te estarás preguntando por el famoso ayuno intermitente que dice que no hay que desayunar. Es un modelo equivocado. La evidencia ha demostrado que no es la mejor forma. La mejor forma de hacer ayuno intermitente es desayunar temprano, almorzar a mediodía y correr la cena lo más temprano posible o incluso omitirla. Fíjate que con eso se regulan nuestros ciclos circadianos y nuestros relojes biológicos que ajustan nuestras hormonas y nuestra microbiota. El segundo momento importante del día es el almuerzo. Y el almuerzo debe ser entre 12 del día y 2 de la tarde. En ese momento nuestro cuerpo está mucho más preparado para metabolizar carbohidratos.
carbohidratos. Por eso, al almuerzo debo incluir carbohidratos reales. Arroz, papa, yuca, plátano, lentejas, frijoles, garbanzos son una muy buena fuente de carbohidrato que idealmente deben estar a la hora del almuerzo, entre 12 del día y 2 de la tarde. Y nuestra tercera comida, la cena, es muy importante hacerla de la forma correcta y a la hora correcta. La forma correcta de cenar es siempre con proteína también. La hora correcta es antes de las 7 de la noche. Muchas veces tenemos el trabajo, no alcanzamos a cenar antes de las 7 de la noche. Si lo hacemos un poco más tarde, evita a toda costa que tenga carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados ultraprocesados. La cena debe ser antes de las 7 de la noche con proteína y vegetales. Los vegetales de la cena mejor que sean cocidos para que se digieran mucho más fácilmente. De esta forma tenemos los 3 momentos importantes de comida al día: desayuno, almuerzo y cena. Si comemos muy bien, con buena proteína, con grasas saludables, con un carbohidrato correcto al almuerzo, bastantes vegetales para que nos den saciedad, muy probablemente no vamos a necesitar de estar comiendo algo a media mañana o a media tarde, que usualmente no es muy saludable. Ahora, si queremos incluir snacks que no eleven nuestra insulina, ¿cuáles son esas alternativas? Proteínas como por ejemplo el queso, como por ejemplo el yogur griego, como por ejemplo los frutos secos, así no vamos a tener picos de insulina. Comiendo a horas en la forma correcta, nuestros relojes internos y nuestros relojes periféricos se van a alinear de la mejor manera. Vamos a tener menos antojos, vamos a comer menos, vamos a sentir más llenos, vamos a tener menos inflamación y nos vamos a sentir en definitiva muchísimo, muchísimo mejor. Ya lo sabes, trata de ajustar tus horarios de alimentación: desayuno, almuerzo y cena. La cena es quizás la única de las 3 que puedes omitir si quieres, siempre y cuando el aporte de proteína, el desayuno y el almuerzo hayan sido correctos. Y si quieres profundizar más sobre el tema de los horarios del ayuno intermitente y de cómo nutrirnos mejor, puedes buscar mi libro en todas las librerías digitales y físicas, Meta Alimentación. Ahí te explico de una mejor manera cuál es la forma correcta de alimentarnos para sanar el metabolismo. Ahora déjame saber en comentarios cuántas veces comes al día.